Mi nombre es Ana María Núñez, soy funcionaria del Instituto Nacional de Estadística, pertenezco a la gerencia del Sistema de Información Geográfico y Estadístico, donde me desempeño como coordinadora del área de levantamiento. Para seguir con el desarrollo de estos micros que están abocados a la actualización cartográfica, vamos a hablarles de los conceptos básicos y la metodología para el recorrido de campo en las áreas sectorizadas o rurales. Continuando con el proceso de información, vamos a señalar en este módulo inicialmente los conceptos básicos que ustedes deberán manejar para poder hacer el trabajo que esperamos con eficiencia y con calidad. Posteriormente se indicará la metodología a llevar a cabo en el recorrido de campo para que se pueda hacer el registro total de las unidades inmobiliarias que conformarán sus cargas de trabajo que estarán en los dispositivos móviles de captura. Aquí ustedes recogerán para las áreas rurales lo que va a ser una novedad para este 15º Censo Nacional de Población y Vivienda, que es la recolección de unidades inmobiliarias distintas a las unidades residenciales, que era lo que habitualmente se hacía en los sectores de las áreas rurales. Ahora vamos a recoger no solamente lo que corresponde a las áreas residenciales, a las unidades inmobiliarias residenciales, sino a todas las unidades inmobiliarias, sean estas comercios, colegios, iglesias, zonas recreativas, entre otros. Con el propósito de avanzar hacia el Sistema Estadístico Geográfico Nacional, se ha creado la figura del nodo, entendiendo que éste se va a constituir en el centro medular del sistema, y el cual, en líneas generales, estará provisto de una sede física con equipamiento adecuado y personal capacitado. Está conformado por las áreas operativas estadísticas definidas por el Instituto Nacional de Estadística, y su propósito es atender una porción del territorio con similares características socioeconómicas, cuya finalidad es facilitar y garantizar la incorporación de la comunidad organizada en los procesos de generación, actualización y análisis de la información, así como la participación activa de esta en la definición y ejecución de las políticas públicas locales. Tienen al lado una imagen donde tienen un nodo conformado por 3 áreas operativas o 3 sectores que están identificados con diferentes colores. Para ponernos en contexto, vamos a recordar lo que ya ustedes han visto en otros micros, que el Instituto Nacional de Estadística trabaja para la recolección y procesamiento de información con áreas operativas. Estas áreas operativas están divididas en áreas segmentadas, lo que se trabaja en las zonas urbanas, y en áreas sectorizadas, lo que se trabaja en las zonas rurales. Así tenemos que dentro de las áreas segmentadas, ustedes ya han visto, trabajamos con el segmento, debajo del segmento la manzana, después tenemos la parcela, la edificación y la unidad inmobiliaria, que es el objeto final de la recolección. De la misma forma, en las áreas sectorizadas o las áreas rurales, partimos desde el sector, que viene a ser su área operativa o carga de trabajo inicial. Debajo del sector tenemos los centros poblados, y después pueden visualizar que tienen como denominador común las parcelas, las edificaciones y la unidad inmobiliaria. Es decir, para las áreas operativas, el trabajo final al cual ustedes se van a abocar es a tener todas las unidades inmobiliarias registradas, tanto en las áreas segmentadas como en las áreas rurales. Entonces, basado en lo que hemos dicho hasta ahora,
vamos a reafirmar que las áreas operativas con fines estadísticos son áreas convencionales que ha definido el INE para recabar información y organizar el trabajo tanto en campo como en oficina. Se denominan en lo urbano áreas segmentadas, que ya ustedes manejan y conocen, y en lo rural se denominan áreas sectorizadas, y estas dan cobertura a todo el territorio nacional. Aquí tenemos un ejemplo de una parroquia que pertenece al estado de Yaracuy, y definidos con cada uno de los colores tenemos las áreas operativas, son sectores. Todo el conjunto de las áreas operativas o sectores más las áreas segmentadas es lo que nos da las áreas operativas con fines estadísticos que maneja el INE y cuya cobertura es nacional. El sector es un área operativa que permite la organización y ejecución de la recolección de información en las zonas rurales. Están delimitados por elementos naturales o culturales. Poseen un promedio para su conformación, en su oportunidad, de 120 viviendas, o en este caso las denominaremos unidades inmobiliarias de carácter residencial. Sin embargo, debemos tener en cuenta, como ya lo dijimos anteriormente, que vamos a añadir en este proceso a todas aquellas unidades inmobiliarias que no son residenciales. Entiéndase, como ya lo dije antes, comercios, escuelas, colegios, unidades de producción agropecuaria, entre otros. La cobertura de todos los sectores va a ser lo que permita cubrir todo el ámbito territorial de nuestro país. Estos sectores a lo interno van a estar conformados por centros poblados que son lo que nosotros conocíamos como comunidades indígenas, viviendas dispersas, unidades de producción agropecuaria. Eso es cada uno de los componentes básicos que vamos a encontrar dentro del sector. Tenemos un ejemplo de un sector, en este caso una imagen en formato digital, es el mismo sector que habíamos estado presentando anteriormente, un sector del estado de Yaracuy, del municipio Nirgua, de la parroquia capital Nirgua. Ese sector tiene a lo interno, como ya les dije, centros poblados. Aquí hay un extracto en la imagen del sector. Los puntos indican cada uno de los centros poblados. ¿Y qué es un centro poblado? Un centro poblado es un asentamiento poblacional, sea este urbano o rural, donde sus habitantes manifiestan un reconocimiento, un sentido de pertenencia, lo que se traduce en un nombre o identificación con el cual se le reconoce tanto por la comunidad como por sus pueblos vecinos o adyacencias. Los criterios para ser considerado un centro poblado para el Instituto Nacional de Estadística es que tenga un mínimo de 3 viviendas o unidades inmobiliarias de carácter residencial, las cuales pueden estar distribuidas o concentradas. Aquí tenemos un ejemplo de un centro poblado de esa misma parroquia, un centro poblado que se llama El Vapor, donde podemos ver un área donde las viviendas están concentradas y un área donde las viviendas están más distribuidas. Eso es lo que por líneas generales vamos a encontrar en campo. Dentro de los sectores, como también lo mencionamos antes, vamos a encontrarnos con viviendas dispersas.
Las viviendas dispersas son aquellas que, en líneas generales, la familia o la persona que reside en ellas manifiesta un sentido de no pertenencia a un centro poblado específico. Están distanciadas en lo regular a más de 500 metros de cualquier centro poblado, pudiendo estar constituida por una o dos viviendas máximas. Recuerden que ya dijimos que si tiene más de 3 viviendas o 3 viviendas, ya pasa a ser un centro poblado. Estas viviendas dispersas pueden ser casas o ranchos, o pudiera ser que nos encontráramos en la presencia de una unidad de producción agrícola. Siempre y cuando tengan, recuérdenlo, una o dos viviendas máximo. La unidad de producción agrícola es aquella en la cual todas las tierras están total o parcialmente dedicadas a actividades agrícolas, bien sea cría de ganado, bien sea a la siembra. Pueden estar habitadas o no. Pueden conocerse con la denominación de fincas, fundos, hatos, haciendas. Y se considerará que una unidad de producción agrícola es un centro poblado si posee más de 3 viviendas. Si no, simplemente se considerará que es una unidad de producción agrícola denominada vivienda dispersa, a los efectos del registro para el censo de población y vivienda. Después tenemos, si recuerdan, dentro de la escalera que habíamos visto antes, las parcelas como la primera unidad de reconocimiento que vamos a tener en campo. La parcela puede ser una porción de territorio continuo con límites definidos que pueden contener o no edificaciones. ¿A qué nos referimos con que puede no tener edificaciones? Bueno, a que si la parcela está dedicada simplemente para la siembra o para la cría de ganado, no nos vamos a encontrar ahí ninguna edificación, pero sí tenemos una parcela que está ocupada y la cual debe ser registrada como parte de la carga de trabajo que usted va a tener en su dispositivo. Estas parcelas pueden tener diferentes actividades desarrollándose en ellas. Puede ser que la parcela esté ocupada por una vivienda, puede ser una parcela que esté ocupada por un comercio, puede ser una parcela que esté ocupada por una edificación dedicada a industrias, etc. Las parcelas van a contener o no, como ya lo hemos dicho, edificaciones. Y la edificación es simplemente una estructura que ha sido construida para un fin determinado, bien sea que este fin haya sido una vivienda residencial o bien una edificación que va a estar destinada a comercio, industrias, actividades religiosas, deportivas, etc. Finalmente tenemos la unidad inmobiliaria. La unidad inmobiliaria es una edificación o parte de una edificación separada o independiente, es decir, con divisiones que permitan diferenciarlas de otras y que tienen un acceso directo. Ha sido construida expresamente adaptada o dispuesta para fines diversos. Las viviendas son unidades inmobiliarias dispuestas exclusivamente para usos residenciales. En el 15º Censo Nacional de Población y Vivienda ya dijimos que, aparte de estas unidades residenciales, que era lo que tradicionalmente era la recolección de información de los censos hasta el 2011, se está implementando que la unidad inmobiliaria recoja otros usos que ya hemos ido mencionando: comercial, recreativo, deportivo, cultural,
¿Qué es lo que nos va a garantizar esto? Que vamos a tener el territorio nacional cubierto y registrado con toda la información de todas y cada una de las unidades inmobiliarias que están presentes en nuestro país. Sector por sector, parroquia por parroquia, municipio por municipio, hasta lograr la cobertura total a nivel nacional. Dentro de este módulo de los conceptos básicos, estamos incorporando un concepto que denominamos efecto pared o rebote. El efecto pared es una convención adoptada para garantizar que el recorrido en el trabajo de campo se haga centro poblado por centro poblado. Se aplica cuando la presencia de una limitación natural o cultural impide la continuidad del registro de unidades inmobiliarias de un centro poblado. Ante esta situación, el verificador se devuelve para seguir registrando lo que consigue por su mano derecha y garantizar la cobertura total del centro poblado. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo micro.